En el año 2004, mi representado invierte alrededor de $1.063.000. Él fue socio de Freddy Pérez para la construcción de la obra. ¿En cuánto está valorado el edificio? Ay, Se Dios pagaron mío. alrededor de 425 millones más o menos Antes de la ocupación. de la ocupación. Algo que nos llamó la atención a nosotros cuando lo recibimos. ¿Qué le llamó la atención? Por eso es grave. Eso ocurrió durante la administración de Magín Díaz. De Magín Díaz, que es el expediente de corrupción, nosotros decimos más emblemático de este país. ¿Por qué? ¿Y a cuánto asciende el monto total de lo que se debió pagar por esos 31 millones de dólares? Ese es otro aspecto que debo explicarle. La pregunta que me hace, doctor, ¿de dónde usted obtuvo eso? Falsificaron, le presentaron documentos falsos al banco. Eso fue lo que ella le Pero manifestó. rentable, ¿no? Que el delito hay que perseguirlo. No se ha podido identificar a las personas que recibieron esos 37 millones de pesos. Saludos amigos de YouTube, en nuestro espacio recibimos a Ángel Moreta y a Julio Santamaría, dos abogados que tienen una denuncia bastante importante que hacer al pueblo dominicano porque se trata de una defraudación a la Dirección General de Impuestos Internos sobre los 800 millones de pesos y donde se pretende dejar eso así, pero no es el plan de estos reconocidos abogados que pretenden llegar hasta las últimas consecuencias porque se quiere evitar que alguien grande pues entonces salga por la puerta trasera riéndose del pueblo dominicano. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, José, agradeciendo el espacio. Y ciertamente nosotros hemos acudido a este espacio, las exclusivas de José Peguero, con la finalidad de edificar al país sobre lo que ha acontecido en la DGI y que de alguna manera sigue aconteciendo. Decimos que ha acontecido porque es un hecho que se remonta al año 2017. Específicamente, en el mes de enero del año 2017 se produce la venta de lo que se denomina Torre Empresarial Integral, que es el lugar donde está ubicado el Ministerio de Industria y Comercio. Es una operación comercial que se hace por alrededor de 31 millones de dólares, de los cuales un representado nuestro tiene un 25% como consecuencia de una inversión que hizo en el año 2004, que se entienda bien. En el año 2004, mi representado invierte alrededor de $1.063.000 para pago de una hipoteca que tenían esos inmuebles. Posteriormente entrega un apartamento valorado en $400.000, un penthouse en La Esperilla, para totalizar una suma de $1.463.000. Para que se levantase esa edificación. Para la edificación de la Torre Empresarial Integral. Un proyecto totalmente privado. Como consecuencia de diferencias que surgen o que surgieron en ese proyecto, donde mi cliente tenía a su cargo la supervisión de la obra y los ingenieros constructores, en este caso, la Razón Social y Diseño Integral, propiedad de Freddy Pérez, Ramón Andújar y Pluvio Silva, se negaban a ser supervisados. Eso trajo como consecuencia una parálisis y posterior salida del cliente nuestro de lo que era la ejecución del proyecto. Esa salida se hace mediante una asamblea donde ellos le reconocen el 25% de los beneficios que habría de generar la obra. Perfecto. En esas atenciones, ellos van al banco de reserva, toman un préstamo y luego proceden a vender la obra. Todo eso, la venta se hizo sin informarle al cliente, no obstante, nosotros, en mi persona, tener comunicación directa con ellos, porque era la persona que estuvo al frente todo el tiempo, y ahí empezó todo. ¿A quién usted representa para que el pueblo Yo dominicano? represento al empresario Carlos Gómez. Perfecto. Entonces, él fue socio de Freddy Pérez para la construcción de la obra, el edificio se vendió y entonces ahí es que viene ya el conflicto porque no se le pagó la parte que tenía que pagársele a su representado y por otro lado tampoco no se honró el compromiso ante la Dirección General de Impuestos Internos. Perfecto, mire lo que ocurre. ¿Qué resulta? Que el compromiso con nuestro representado se circunscribe al 25% de los beneficios. Esos 25% de los beneficios están cedidos mediante una asamblea, la cual la DGI, mediante un oficio del 25 de octubre, ha validado. Aquí está el oficio donde se establecen las condiciones. Perfecto. Es decir, hay una asamblea debidamente notarizada, registrada en la Cámara de Comercio,
que establece que él es el propietario del 25% de los beneficios de esa obra. ¿En cuánto está valorado el edificio? ¿En Bueno, cuánto se tasó? La venta del edificio, la tasación que tenía varias tasaciones, porque usted sabe que para vender se hacen un pool de tasaciones, pero la venta finalmente se concretizó en 31 millones de dólares. ¡Wow! Entre el Banco de Reservas y la Razón Social Diseño Integral. Pero viene, ¿qué ocurre? Resulta que como consecuencia de esa operación, cuando nosotros decimos, bueno, vamos a ver los resultados, nos encontramos con que la declaración que se presenta a la renta establece que los beneficios fueron de 267 millones de pesos. Nosotros decimos, pero eso no es posible. Porque en el momento en que el banco entra a la obra, ya la obra tiene un nivel de desarrollo importante que corresponde 50% a mi cliente y por eso se traduce luego en el 25% cuando él sale. Decimos, pero eso no es posible, debe haber algún tipo de situación aquí que no es correcta. En esa tesitura, nosotros recibimos de parte de Diseño Integral esto que está aquí, que es una copia debidamente certificada por notario público. Sí. Lo pueden ver acá. Este es un documento que se llama Estado Final del Proyecto. Perfecto. Se denomina este documento. En este documento usted puede ver aquí que hay un índice. Y en este índice, hay algo que nos llamó la atención a nosotros cuando lo recibimos. ¿Qué le llamó la atención? Es lo siguiente. Aquí está, por ejemplo, en la tabulación número 11, dice, resumen final del proyecto. Dice aquí, tabulación estado de gastos en construcción. Y otra tabulación que es análisis de la compra. Cuando nosotros vamos a estas dos tabulaciones, encontramos lo siguiente, que es lo que ha motivado que nosotros hayamos decidido apoderar la investigación en la Dirección General de Impuestos Internos. Por ejemplo, en la parte que habla aquí de gastos del proyecto, dice aquí, relación de gastos. Por ejemplo, aquí establece gasto primera etapa, es decir, antes de ir al banco. Sí. 194 millones de dólares. Monto del terreno, 2 millones de dólares. Es decir, ahí hay 6 millones de dólares que ellos lo quieren presentar como que corresponde a gasto. Y no es gasto, eso es inversión. Claro. O sea, la diferencia entre ellos y nosotros es, en la parte privada, es el tema de cómo tú me registras las partidas. Si tú me la pones como gasto, entonces, evidentemente, los beneficios... Te va a disminuir. Me disminuye los beneficios. Nosotros decimos, no, eso no es gasto. Eso es inversión. Igual, aquí aparece una tercera partida. Dice comisión. 1.854.000 dólares. Que pagaron ellos de comisión. De comisión, pero ¿de qué comisión fue eso? Buena pregunta. ¿Qué resulta? Que siendo una negociación entre Estado, entiéndase, el Estado dominicano, a través de Industria y Comercio, se interesa en la propiedad y autoriza Industria y Comercio al banco a comprarla. Usted mira, pero ¿cómo que la autoriza? Sí, la autoriza. Pero previo a eso hay que decirle al pueblo dominicano que estaba arrendado, que cuando Ito Bisonó se queja públicamente y dice que hay un elevado monto que se estaba pagando por ese concepto y que debía ser revisado. No, le explico lo siguiente. Lo que acontece es lo siguiente. Industria y Comercio, en la gestión del ingeniero Temístocles Montá, sí, se interesa en el proyecto. Está buscando un local, de acuerdo a lo que me confesó el ingeniero Montá, tuve la oportunidad de conversar con él. Me dice, mira, estamos nosotros interesados en un local, vimos ese, le dijimos al banco, cómpralo y haznos un contrato de arrendamiento financiero. Perfecto. ¿Cuál es el contrato de arrendamiento financiero? Bueno, tú me lo arriendas y yo voy pagando y con ese pago se hacen amortizaciones y cuando llega el monto, ya entonces lo adquirimos. Es decir, Industria y Comercio lo adquiere, pero parece que no tenía la disponibilidad en el momento. Perfecto. Y acudía a esa figura de arrendamiento financiero. Pero no es que Ito Bisonó ha pedido una rebaja. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando ese inmueble se convierte o se otorga en arrendamiento, se establece en el contrato de venta, hay una particularidad, y es que dice que el contrato, la venta se va a saldar una vez Industria y Comercio reciba
y ocupe el edificio porque la finalidad de la compra era instalarse industria y comercio. Sí. Luego se estableció en el contrato de compra-venta entre el banco y Diseño Integral que el inmueble el pago debía quedar retenido hasta que ocurriera esa condición, que es lo que los abogados denominan condición suspensiva en este caso. O sea, es decir, que había suspendido los pagos hasta eso. Sí. Pero ¿qué resulta? Que violando ese contrato, se empezó a pagar de inmediato 24 millones de pesos, que es donde entra la parte de Hito Bisonó. O sea, cuando Hito Bisonó llega, dice, pero ven acá, yo tengo aquí pagos con respecto a ese inmueble que no se corresponden con el contrato, porque son pagos hechos antes de la ocupación. Ay, se Dios pagaron mío. alrededor de 425 millones más o menos Antes de la ocupación. de la ocupación, porque el contrato establecía que era para la ocupación, pero como hubo situaciones que se dieron ahí un poco extrañas, parece ser para evitar cuestionamientos, se decidió pagar. Pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo sin haber ocupado un edificio? Esto es grave, señores. O sea, ¿cómo sin haber ocupado? Imagínese usted que vaya directamente a alquilar una propiedad X y que usted por adelantado, sin haberlo ocupado, sin saber lo que va a pasar con ese edificio, pues entonces usted venga y empiece a pagar por adelantado ese alquiler, más tomando en cuenta que es el Estado que está pagando. No, que somos nosotros los ciudadanos que estamos Lo que pagando. aportamos los impuestos. Correcto. Eso es parte de la motivación de Ángel Moreta y en la parte privada, en la parte personal de Julio Santamaría que decidió intervenir en Entonces después continúo con el relato. Correcto. ¿Qué ocurre? El inmueble se ocupa por Industria y Comercio, conforme a informaciones que hay ahí públicas, en agosto del año 2018. Debió pagarse a partir de ahí, pero se empezó a pagar Mucho en antes. febrero del año 2017. Sí. Es decir, se pagaron casi 16 meses de 24 millones, 27 meses, 24 millones, multiplíquelo y le dará la suma que hemos hablado. ¿Qué resulta? Eso es un aspecto, pero el aspecto que en lo que concierne a la parte que representamos es lo siguiente. Mire, hay en el informe del proyecto, final de ser el proyecto, ellos entregan algo que se llama análisis de la compra, que tiene unas particularidades, que es lo que hace que nosotros nos sintamos preocupados. Dice, mira, total precio, monto de la compra, 31 millones de dólares, menos efectivos del MIT, que es Industria y Comercio, 2 Sí. millones de dólares. Luego tiene otra partida, 6% de comisión, 1.860.000 dólares. Y luego tiene una tercera partida que dice, gastos administrativos pagados a personal de la DGI, 780.000 dólares, equivalente a 37 millones. 780.000 pagaron a la DGI. Dólares que son 37 millones. Sí. No, a la DGI no. Al personal. Al personal de la DGI, que fue... Pero ¿y por qué no directamente como pago administrativo, como lo que tiene que ser por la venta de la obra? O sea, pago al personal. Bueno, aquí está, para que se Pero, vea. pero eso es grave. Eso ocurrió durante la administración de Magín Díaz. De Magín Díaz. Pero no solamente eso, yo lo voy a explicar Ay, ahora. ay, Mira. ay. Esos 37 millones es lo que ha motivado que el actual director de Impuestos Internos, en una actitud correcta, seria, respetuosa del cargo que le ha designado el presidente, pero sobre todo los ciudadanos dominicanos, le diga al doctor Ángel Moreta, doctor, vamos a investigar su denuncia. Pero no que se lo diga, se lo mandó con un oficio. Y tengo entendido que creo que ya visitó el director de Impuestos Internos, según informaciones que tenemos, ya visitó a Miriam Germán para ponerse a disposición en cuanto a esto. Pero le explico lo siguiente. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este aspecto de la DGI? Esta es la parte delicada. Esta es la parte nodal, porque este es un expediente, que es el expediente de corrupción, nosotros decimos más emblemático de este país. ¿Por qué? Por lo siguiente, envuelve al Banco Estatal, sin que el banco tenga necesariamente que estar incluido en ninguna falta, pero envuelve al banco. Cuando estaba la administración de Simón Lizardo. De Simón Lizardo. Y no digo que el banco haya cometido nada, le voy a explicar por qué. Pero envuelve al banco, envuelve al Ministerio de Industria y Comercio. Sí. Y envuelve la parte más delicada, que es la que nos mortifica a nosotros. La Dirección General de Impuestos Internos, en la gestión de Magín Díaz. Yo le voy a explicar a usted. Usted vio que aquí dice, Sí, ahí lo se dice. entregaron 37 millones de pesos. Yo le voy a explicar por qué nosotros entendemos que Magín Díaz tendrá que sentarse, no sé si como testigo
o como imputado. Pero tiene que saber lo Pero que pasó tendrá ahí. que sentarse. Mire por qué. En ocasión de una acción privada, encabezada por nosotros, el magistrado Warner Cubilete, a la sazón, director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional, en fecha 31 de julio del año 2019, le remite un oficio a la Dirección General de Impuestos Internos, donde le solicita los impuestos, la constancia de los impuestos y todas las informaciones relativas a esa operación. A la venta de ese inmueble. A la operación inmobiliaria. Sí, que según ellos mismos fue de 31 millones de Correcto. dólares. Pero resulta extraño que la Dirección General de Impuestos Internos, en la gestión de Magín Díaz, le contesta a un fiscal apoderado de un proceso, entiéndase, no es a Julio Santamaría ni a Ángel Moreta. A nadie de la calle, ni a José Peguero como periodista, no, correcto, a un fiscal. al fiscal, que a la él sabe autoridad, que está respondiendo a la justicia. Correcto. Le contesta lo siguiente, dice aquí: distinguido señor Cubilete, esta Dirección General le informa que en nuestro sistema integrado de información tributaria no figura registro de operación inmobiliaria en virtud del contrato de compraventa del inmueble propiedad del referido contribuyente. No obstante, figuran pagos por concepto de impuestos de registro y conservación de hipoteca. ¿Qué significa esto? Que en la gestión de Magín Díaz se ocultó la venta de esa venta y el registro y los impuestos que se pagaron ahí. ¿Y a cuánto asciende el monto total de lo que se debió pagar por esos 31 millones de dólares? Ese es otro aspecto que debo explicarle. ¿Qué resulta? Que usted se preguntará, ¿y para qué esta gente dice que le pagaron a personal de la DGI 37 millones? Ahora le explico. Esa obra, que fue financiada en parte por el Banco de Reserva con 15 millones de dólares, conforme a declaración tanto del banco como de diseño integral. Resulta que fue liquidada en la gestión de Magín Díaz mediante la tasa efectiva de tributación, lo que se denomina TET. Esa es una norma que se aplica en virtud de una disposición que es la norma 0714, que establece cuando usted no tiene contabilidad organizada, la administración entonces hace evaluaciones. Puede partir de una base presunta, que es presumir lo que tiene. Al ojo por ciento, vamos a decirlo así. Por decirlo así. De forma empírica, porque no se tiene un sustento. Exacto, para establecerlo. Pero ¿qué resulta? Que esa operación de 31 millones de dólares, financiada por el Banco de Reserva, esa administración de Magín Díaz la liquidó sin contabilidad organizada. Y consiguió un préstamo en el Banco de Reserva, como usted dice. No, el banco le financió 15 millones de dólares. Ay, Dios mío. Pero es que ahí es que está el problema, como usted dice, porque como el banco entonces le presta 15 millones de dólares y la Dirección General de Impuestos Internos no reconoce como una contabilidad organizada. ¿Quién estaba fallando? Bueno, por eso le digo que este es el caso de corrupción más emblemático, porque toca simientes de la organización, de la estructura de gobierno que tienen que ser revisados. No, y sabrá Dios cuántos casos más hay similares a este, que ahí es que está el problema. No, porque si pasó ese, ¿cuántos pudieron haber pasado? No solamente lo que pudieron haber pasado, sino que las decisiones de la DGI, conforme a la ley que la regula, la 107.13, establece que son vinculantes. Es decir, si la DGI a esta persona que liquidaron esta obra con un financiamiento del banco le acepta que no tiene contabilidad organizada y no lo liquida como manda la ley, cualquier constructor puede hacer lo propio, porque ese precedente es vinculante, se impone. Claro. Y la DGI no puede determinarle a una persona de una manera y a otro de otra. Por eso es que decimos la gravedad del proceso. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pero profundice sobre ese dinero que se repartió, porque ahí es que hay un problema. Bueno, mire, yo pienso que la parte de los 37 millones, el director de Impuestos Internos, de manera responsable, el actual, Luis Valdés, de manera responsable, remitió, mírala aquí, de manera responsable, le remitió al doctor Ángel Moreta un oficio, después de haber ponderado todo esto. Sí. Y después de tener enfrentamiento con nosotros, debo decirlo.
porque no es tampoco que ha sido en la administración de Luis Valdés, no es que ha sido todo color de rosa en este aspecto. No quiero decir, no me refiero a la parte de él, creo que ha sido transparente, pero me refiero a este caso. ¿Por qué? Porque Luis Valdés ha asumido Luis Valdés ha asumido la defensa del patrimonio nacional. Pero no significa que la gente que actuó ahí y que de alguna manera incide esté de acuerdo con eso. Claro, pero eso debe pasar a la justicia. Precisamente. Entonces, Luis Valdés asume esa posición ante un querellamiento que presentó Moreta y otros abogados a funcionarios actuales que no necesariamente tienen que ver con eso, sino que fruto de la actuación que viene dándose, ellos se han visto arrastrados en eso. Luis Valdés convoca una reunión. Cuando Luis Valdés convoca la reunión, yo le presento todas estas pruebas. ¿Qué son estas pruebas que usted me preguntaba al inicio? Desde que usted llegó, yo dije, ¿y para qué trae todos estos documentos? No, mire, por ejemplo, ¿qué dice aquí? Resumen, cubicación. Dice aquí, resumen general de la cubicación. ¿De qué año? Cubicación número 1, y dice aquí 4 de octubre de 2006. Mire aquí la otra. Dice aquí, esta se realizó el 17 de abril de 2007. Cubicación número 2. Sí, señor. Y aquí están los demás documentos. Sí. Y le explico por qué. ¿Qué resulta? Nosotros fuimos a esa reunión, acudimos a esa reunión con el licenciado Luis Valdés. Cuando le presentamos todo esto, él me dijo en un momento, me dijo, Santa María, esas son tus pruebas. Yo le dije, no, licenciado, recuerde que en materia impositiva no hay prueba subjetiva. Esa es la verdad material de este proceso. Totalmente. Esa es la verdad material. Me dijo, ok, yo digo que son tus pruebas, pero tú me dices que es la verdad material. Yo voy a ser transparente con esto y respetuoso de la ley. Vamos a revisar eso. Vamos a revisarlo porque si esa es la verdad material, se va a revisar. Esa fue la posición de Luis Valdés. Por eso digo que ha sido correcta. Sí. Ha sido correcta. Claro, estuvo abierto a la revisión. No, y al ver eso, produce la comunicación al doctor Moreta. Después que Luis Valdés ve eso, produce, sosténgame, doctor. La comunicación. Esta comunicación al doctor Moreta. Mírela aquí, esta comunicación es de ahora, del 25 de enero del año 2023. ¿Qué establece esa comunicación? Bueno, establece, le voy a leer resumir. la parte. A resumir. Él aquí hace una reseña de lo que tiene que ver con el proceso de la denuncia. Habla aquí de los 4.6 millones de dólares que están aquí, que han sido objeto de investigación. Se refiere aquí a que hay resoluciones que se han dictado respecto a un tema que le voy a hablar ahora. Usted me preguntaba de cuánto es el monto, lo voy a explicar ahora. Sí, claro. Entonces, Luis Valdés hace reseña de esto, pero lo más importante que hay aquí en esta comunicación es lo siguiente. Luis Valdés establece lo siguiente, le expresa al doctor Moreta en esta comunicación. Dice, de igual manera, sobre su declaración mediante la cual informa a esta administración sobre la presunta existencia de aparentes hechos relacionados a sobornos que ascienden a la suma de 37 millones de pesos y supuestamente pagados a servidores de esta Dirección General en gestiones pasadas, le informamos que este ente ha remitido la denuncia de lugar al área interna competente para los fines de que se agoten las acciones investigativas administrativas procedentes. Por otro lado, aprovechamos la ocasión, y aquí es que está lo trascendente y el respeto de Luis Valdés por lo que es, yo digo que el pueblo dominicano. Eso, yo he tenido diferencia con él, pero hay que reconocer. Pero tengo que reconocer, porque si dijera otra cosa, no pudiera dormir tranquilo. Sí. Dice aquí, por otro lado, aprovechamos la ocasión para agradecer y externar nuestra alta valoración sobre el cumplimiento de su deber de ciudadano de colaborar en la puesta en conocimiento de las autoridades administrativas sobre los hechos que ha denunciado. ¿Qué significa eso? Luis Valdés le ha dicho a Ángel Moreta, vamos a revisar tu denuncia, porque yo he visto la documentación que aportó Santa María, donde hay cuestiones que no están claras. Entonces, nosotros con ese documento fuimos al PETCA, y en una reunión con la magistrada Miriam Germán, cuando ella ve este documento, la pregunta que me hace, doctor, ¿de dónde usted obtuvo eso? Y yo le digo, magistrada, me lo entregaron mediante un acto de alguacil. Y cuando yo le leo el acto de alguacil, que está por ahí, donde los abogados de diseño integral establecen que nos entregaron eso, la magistrada dijo, un momentito,
llámame a Wilson Camacho, porque esto es de corrupción administrativa. Y llama a Wilson Camacho. El magistrado Wilson Camacho, en esa reunión, nos dijo, mire, yo veo la comunicación del director de impuestos internos, está correcta en la parte administrativa. Sí. Él puede hacer la investigación administrativa que él entienda pertinente. Ahora, si hay un peso del pueblo dominicano, lo vamos a reclamar. Le dijo Wilson. Wilson Camacho se comprometió y fue más lejos. Creo que el doctor Moretti y el doctor Carela le dijo, tengan los teléfonos para retroalimentarnos porque tenemos muchos expedientes y eso es entendible. Claro. Ahora, este es el expediente en el cual la DGI, el PETCA no tendrá que hacer acuerdos en contra del Estado Dominicano, no tendrá que procurar delaciones privilegiadas. ¿Por qué? Sino simplemente dar fiel cumplimiento a lo que tiene que pagar No, por la venta del inmueble. es que esto que está acá Ajá. es una declaración. Este es mire, este documento debidamente notarizado en original reposa en manos de la firma de auditores que contrató nuestro representado, que son 3. Una de ellas tiene ese documento en sus manos. ¿Y quiénes recibieron esos 37 millones de pesos? ¿Se tiene nombre y apellido Bueno, de los que recibieron esos 37 millones? esa es una buena pregunta. Hay un acto que notificaron los abogados a raíz de esto, donde le piden al director de impuestos internos Identificarlo. que le remita los nombres a Wilson Camacho. Sí. Y además de que ya le pase el expediente definitivamente a Wilson Camacho, porque todo esto, y usted se refería ahorita, ¿cuánto ha dejado de percibir? Sí, ¿cuánto? ¿Cuánto ha dejado de percibir? Por esos 31 millones de dólares, ¿cuánto debió recibir no por el los Estado? 31. Fíjese lo que ocurre. ¿Qué resulta? Resulta y viene a ser lo siguiente. Mire, esta es la asamblea mediante la cual se le cede el 25% de nuestros representantes. Y es por lo que nosotros tenemos la facultad de actuar. ¿Qué resulta? Aquí hay 3 cheques de administración. Por eso hablamos siempre del banco. Sí. Por 500 millones de pesos, que fueron retirados a nombre de Ramón Andújar Ramírez, 300, y Pluvio José Silva Valencia, 200. Socios de diseño integral. Usted mira, ¿qué tiene eso de malo? Mucho. Que resulta que conforme al artículo 291 del Código Tributario, cualquier partida que usted, como socio de una empresa, retira, se considera dividendo, a menos que esa partida correspondan a la liquidación de la empresa. Sí. ¿Y por qué se hace así? Porque si no fuera así, la gente pudiera sacar dinero y luego decir, mira, saqué ese dinero y no lo reporta, lo saca a nombre de los socios. Claro. Y no lo reporta. Entonces, el Código Tributario es claro y establece que eso es dividendo. Nosotros, partiendo de ahí, establecemos que la DGI de entrada, por el ocultamiento de esos 3 cheques por 500 millones de pesos, ha dejado de percibir por concepto del 10% de dividendo, conforme al artículo 291, sí, la suma de 50 millones de pesos. En esos pagos. En los 3 cheques nada más. Sí. Pero esos 3 cheques, Ya iban 50 abajo. ahí van los 50. Luego esos 3 cheques se convierten en 135. ¿Por qué? Porque si son dividendos, se le otorga la categoría de beneficio. Sí. Porque los dividendos se reparten luego de un ejercicio económico, Claro. luego de que se ha cumplido de los beneficios. Claro, sí. Luego, si tú tienes dividendo antes, eso se imputa como beneficio. O sea, de donde tú sacaste los dividendos, esa partida se imputa como beneficio. Sí. Siendo así, entonces, tendría que pagar, conforme al 297 del Código Tributario, 135 millones de pesos. Eso se convierte en 185 millones dejados de pagar. Por eso, posiblemente por los 37. ¿Qué resulta con eso? Que con motivo de intervenciones que nosotros hemos tenido y de comunicación que hicimos al presidente de la República sobre esto, sobre el precedente negativo que podía estarse gestando con esto, se produjo una reunión con el consultor jurídico de la presidencia, el doctor Antoliano Peralta. ¿Qué dijo don Antoliano? Bueno, cuando a esa reunión acudimos el doctor Ángel Moreta, el doctor José Carela, el doctor Domingo Rojas Pereira, y el auditor Robinson Segura, y yo lo acompañé. En esa reunión, el doctor Antoliano Peralta cuestionó a su directora jurídica, licenciada Yolín Vázquez, quien de manera responsable le digo, mire, al día de hoy, esa defraudación va en 800 millones. Con el monto acumulado. Sí, le voy a explicar ahora. 800 millones.
Le digo además, los 500 millones son dividendos. Y le digo además, ellos falsificaron, le presentaron documentos falsos al banco. Cuando ella hizo esas declaraciones, a título de confesión, entiendo yo, y en presencia del subconsultor jurídico, que lo han aportado ahora los abogados como prueba al PETCA y a ella para que sustente esas afirmaciones, Sí. el doctor Antonio Peralta le cuestionó y le dijo, ¿qué ha pasado que esas personas no están sometidas? El doctor Moreta dice que fue preso, pero yo escuché sometido. Sí. Él dijo, ¿por qué no se han sometido esas personas? Y ella le dijo que eso estaba todavía en proceso porque estaban evaluando si era rentable para la administración. ¿Cómo que si es rentable? Bueno, pero Pero explíqueme eso, doctor bueno, Moreta. pero como estaba en también. proceso, mire, ¿Cómo que si es rentable? eso fue lo que ella le Pero manifestó. rentable, ¿no? Que el delito hay que perseguirlo. Bueno, eso le manifestó ella. En esa reunión, el doctor Antoliano Peralta nos dijo que él se iba a comunicar con Luis Valdés, porque él dijo, nosotros no tenemos injerencia, pero como somos en teoría y en derecho los garantes de la legalidad de los actos del Estado Dominicano, tenemos que intervenir aquí. Y luego me imagino que también esa parte la habrá socializado con el licenciado Luis Valdés, que siempre ha tenido, reitero, luego de encontronazos que hemos tenido él y yo, porque Luis Valdés, él tiene un tema que yo sí se lo puedo criticar, que él tiene un concepto muy patriarcal y él protege mucho, en el buen sentido, los empleados de él. Yo diría quizás por serlo a su gestión. Sí, pero también serlo, estamos hablando de algo bastante delicado. Porque, no, pero por eso le digo. Sí. Por eso le digo, fíjese, él tiene esa protección, pero no llega a inmiscuirse en complicidades. Claro. No. Por eso le digo, yo tuve un encontronazo con él y le dije, mire, pero él dice, no, yo hasta aquí llego, yo protejo a mi gente. Claro. Pero no me involucro en cosas indebidas. Y por eso le produce esa comunicación. Y entonces, en el caso del doctor Moreta, usted viene con la parte del sometimiento público. El sometimiento público, que es una alternativa que está en la Constitución de la República, artículo 22. Sí. Nosotros podemos hacer, los ciudadanos todos, Exacto. podemos hacer denuncias al orden público, al procurador, sobre casos de corrupción que ya se reconocen. Totalmente. En este caso. Entonces hemos llevado esa línea, a partir de los contratos, hemos llevado esa línea poco a poco y nos adherimos, después que oigo el caso explicado por cómo respondió Freddy Pérez en televisión, me intereso por el caso y busco a Santa María y me da la explicación. Entonces ahí nosotros nos sumamos a todas las diligencias y pleitos que lleva Santa María. Nos sumamos y nos adherimos como intervinientes voluntarios en las distintas instancias. Y por eso que nosotros lo acompañamos siempre, porque estamos adheridos a eso, a esas instancias. A esas instancias, sí, pero entonces no se ha podido identificar a las personas que recibieron esos 37 millones de pesos. Mire, hay una situación, nosotros identificarlo como tal no. Ahora uno hace sus investigaciones. Pero hay que hacerlo, porque Sí, pero- ¿por qué y bajo qué modalidad ellos recibieron eso? Mire. Si hay una constancia de que por ese edificio no se han pagado los tributos que se deberían haber pagado. O sea, ¿qué trabajo a lo interno fue que se hizo? Si eso constituye un soborno o qué Mire. figura en materia jurídica constituye, porque hay que identificar esa parte. Yo le voy a explicar lo siguiente. Ha sido difícil. Le voy a explicar lo siguiente con respecto a eso. Se pagaron 266 millones, pero en una declaración irregular. Luego, hay informe, ese expediente en la gestión de Magín Díaz estuvo oculto, porque aquí nadie es suizo, y nosotros procuramos saber dónde estaba el expediente, de manera oficiosa, lo digo de manera clara, y no hubo forma, a tal punto de que cuando el Ministerio Público lo solicita, ya le acabo de leer el oficio, le dicen que no hay registro. Luego, en la gestión de Luis Valdés, pudimos, él dijo, mira, lo que hay aquí, yo no tengo compromiso con cosas mal hechas. Vamos a investigar. Claro. Y dio apertura. Y ahí se ha avanzado bastante. Ahora bien, ¿quién recibió el dinero? Yo digo, no sabemos quién es, pero ¿quién trabajó el expediente? Le decimos, manda
a las personas que trabajaron en el expediente los nombres para que ya el Ministerio Público lo pueda investigar. Totalmente. Porque la información que nosotros ha llegado a nosotros, pero que no puedo darla como cierta o definitiva, es de que parte de las personas que trabajaron ahí hoy ocupan un cargo tan delicado como encargada de grandes contribuyentes. Pero posiblemente yo esté pecando, sí, y no quiero comprometerlo a usted. Por eso digo, deben darle la información al Ministerio Público, porque hay personal que trabajó ahí, que ha sido ascendido. Posiblemente no tuvo que ver con ese caso, pero posiblemente sigan ahí dentro. Tuvo que ver con el caso. No, Ahora, sí, hay dos personas que yo sí quiero de manera responsable decir que tienen que ver con este caso. Dígalo. Que es Ubaldo Trinidad, que es el director, el gerente legal, porque es quien le miente al Ministerio Público y le dice, no, aquí no hay registro. Ay. O sea, él le mintió al Ministerio Público. Y Lorenzo Ogando de la Rosa, que fue incluso denunciado por Milagro Ortiz Bosch ante Miriam Germán. ¿Fruto de qué? De que no obstante Luis Valdés autorizar a nosotros que denunciáramos y darle, Luis Valdés decir, bueno, investíguese eso, Lorenzo Ogando de la Rosa se convirtió en un muro de contención, a tal punto de que hubo que acudir donde Milagro Ortiz Bosch, y fruto de otras denuncias que tenía, fue amonestado, porque se anunció una suspensión que no fue tal, pero fue amonestado. Y eso permitió que el expediente fluyera un poco, hasta llegar donde hoy está. Pero en este caso, han acontecido una serie de situaciones que es oportuno, y yo quiero señalar. Sí. Mire lo siguiente. ¿Qué acontece? Se ha dicho que en esa comunicación el licenciado Luis Valdés dice que ya hay actos resolutorios respecto al diferendo que existe con relación a unas fiscalizaciones que se han solicitado. Sí. Pero aquí nosotros tenemos un oficio de la subconsultora, de la directora, la subdirectora en la encargada jurídica, donde establece que Jorlin Vázquez, donde establece que está pendiente de fiscalización. Aquí lo establece. Yo lo puedo leer. Y sigue pendiente de fiscalización. No. Tenemos una resolución que dice que determina supuestamente, pero dice lo siguiente, esta resolución. Esta resolución dice, y se la voy a leer para que usted vea dónde que está el tema de la permítame la resolución. En lo que usted busca eso entonces, Sí. con el tema de Freddy Pérez, entonces además de no pagar los dividendos que correspondían a sus representados, entonces en este caso se está evadiendo impuestos. Bueno, lo que pasa es que para él no pagar, para no honrar el compromiso de la Asamblea, él tenía que hacer eso. Porque el compromiso es frente a los resultados, es decir, los beneficios. Sí. Luego, para él no pagar, ¿qué hizo él? Él decidió o se agenció algún nivel de relación en la DGI. En su gobierno, porque estaba todavía el PLD en sus buenas, en sus anchas, y aprovechando esa coyuntura de PLD, de su mismo partido, que estaban todavía en la panacea, pues entonces aprovechando ese tráfico de influencias, es donde Magín Díaz y se produce este resultado. Yo no diría, no sé si fue donde Magín Díaz, No, o sea, fue a la DGI. A la DGI. Lo que yo sí sé es que Magín Díaz tendrá que sentarse o ir al PETCA, no sé si como testigo o como imputado, porque a mí me resulta extraño que Ubaldo Trinidad le pueda negar una información a la Fiscalía del Distrito Nacional sin una autorización, sin que me dé un oficio diciéndole al director, mire, la Fiscalía me ha solicitado una información y cuando la pido al departamento correspondiente me dicen que no existe. Yo me imagino que eso se le informó al director. Si no se le informó eso, entonces es peor. Peor todavía, porque entonces en la gestión de Magín Díaz no se sabe lo que ha pasado en este país. Porque él es el Ministerio Público. Sí. Frente a un delito de orden público, porque hay una situación que debe aclararse aquí, y es que los tributos son de orden público. Usted y cualquier ciudadano puede reclamar
Y muchas veces la DGI se ampara en el deber de reserva que establece el artículo 47 del Código Tributario, pero que tiene sus limitaciones. Porque si es de orden público, ahora usted no puede de manera alegre decir, mira, fulano no está pagando impuestos. Pero si usted tiene la prueba, si yo tengo todo este legado esta de documentación, desde el primer día en que se empieza a construir, día por día se me va reportando a mí todo lo que está aconteciendo. Y nosotros presentamos una denuncia, presentamos un recurso de reconsideración donde le aportamos todo eso. Y ese personal interno en la DGI. ¿Usted sabe lo peor que ocurrió en la DGI? ¿qué fue lo que peor? Lo peor, y es lo que motiva realmente la indignación nuestra. Cuando nosotros nos presentamos, cuando Luis Valdés ordena la revisión de esas pruebas, y vamos, el licenciado Robinson Segura y nosotros, Sí. a verificar con el departamento correspondiente, y yo le presento esto. Le presento esto y le presento esto. ¿Usted sabe lo que me dijeron ellos? ¿Qué le dijeron? Es un Excel, doctor. Que es un Excel. Sí, es un Excel. O sea, que eso no era un sustento. Efectivamente. Esa fue la respuesta de ellos. Aparte de toda esa documentación. No, ellos dijeron que eso era un Excel, que eso era un Excel. Ajá. Cuando me dieron, yo le dije, mira, a mí me da mucha pena que ustedes, siendo personas ya con cierto tiempo en esta institución, porque no llegaron con Luis Valdés, son gente que estaban ahí vieja. Claro. Evidentemente que están protegiendo lo que pasó anteriormente. Yo le dije, a mí me da mucha pena que ustedes, siendo personas con tanto tiempo en la administración y sabiendo el compromiso que hay con las rentas nacionales, ustedes digan eso. Ustedes tendrán algún momento que explicarlo. Nosotros queremos que ellos vayan donde Wilson Camacho para que le digan que es un Excel. Que es un Excel. Cuando Miriam Germán vio eso, lo único que nos preguntó fue, doctor, ¿de dónde usted saca esto? Y bastó que nosotros le mostráramos a Miriam Germán este acto de alguacil, mire. Pero eso no se puede dejar así. Eso no se puede dejar Este acto así. de alguacil, donde establece que eso fue entregado por ellos, lo que constituye una confesión, una declaración. Y aun cuando la Constitución establece que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, en el caso de ellos no aplica, porque ellos ya lo declararon ante un oficial público que es un ministerial. O sea, le dijeron al alguacil, mira, dile a Santa María que nosotros le entregamos ese documento en fecha tal y que él lo tiene. Sí. Entonces ya ese documento se le impone. Cuando Miriam Germán vio eso, dijo, llámame a Wilson Camacho. Y Wilson Camacho nos garantizó que eso se va a investigar hasta las últimas Pero consecuencias. esto se ha quedado entonces dormido a No. nivel judicial. No está dormido, no está dormido. Porque Wilson Camacho está investigando y se le notificó un acto a Luis Valdés para que se atenga de la investigación interna y lo remita al Ministerio Público y además que remita los nombres, pero además se le intimó para que someta por los 800 millones que usted dijo ahorita. Claro que sí. O sea, esos 800 millones, somételo para que se Para que determine, honre. porque el costo que pueda tener para la administración perseguir esa acción no es tal frente a los defraudados. Pero no creo que sea tanto. O sea, cuando se llegó a esa sentencia que emitió la dama frente al consultor jurídico, evidentemente todavía, consciente o inconscientemente, está favoreciendo lo que pasó allí. ¿Por qué? Porque decir que como que no es rentable, no, aunque no sea rentable o aunque el Estado pierda, hay que perseguir eso, hay que perseguirlo, porque no se puede sentar el precedente de que el Estado sea defraudado de la manera que aparentemente está haciendo a través de lo que usted suministra. Mire, no, eso es más grave. Nosotros sostenemos que asumir una actitud como esa constituye una usurpación de funciones, puesto que decir eso equivale a una condonación. Y eso sería una condonación, se haría solamente a través de una amnistía. Y la amnistía es por una ley que debe provenir del Congreso. Luego, si la administración tiene conocimiento de que una persona debe cualquier monto, y un monto como ese, no puede dejar de cobrarlo. Sobre todo porque no es un monto fruto de una inobservancia. Sí. Es fruto de una defraudación. Es fruto de una mentira, es fruto de una omisión. Decir, mira, estos 500 millones yo los saqué. No lo voy a declarar. Sí. Yo no voy a entregar los papeles que yo le presenté al banco. No voy a presentar la hoja de gasto, porque mire lo que ocurre. Mire lo que ocurre. Es que esto es tan elemental y esto es tan grave. Mire qué ocurre, por ejemplo. Cuando esa persona me dijeron a mí, eso es un Excel. Yo le dije, pero mira, tú me das pena. Mira lo que dice aquí. Aquí dice, mira esa partida, dice aquí. Gasto pagado
a su contratista 423 millones de pesos. Esa gente tiene que ir. Tiene que reportar también impuestos Es simplemente internos. llamar a esa gente. Claro. Entonces, ¿cómo eso va a ser un Excel? Pero yo le decía además, pero está bien, si tú no quieres involucrarte, le decía yo en esa oportunidad, en los 37 millones, pero por lo menos que te identifiquen la comisión, porque una persona que recibe 87 millones de comisión es un sujeto obligado. Usted, para que le paguen una factura de 10 mil pesos, usted tiene que ponerle un 18 y pagarlo. Claro. Y si es persona física, agregarle el 10%. El 10%. Entonces, yo le decía, pero esas personas que recibieron 87 millones y no están identificados, por lo menos la administración debe preocuparse por eso. También. Me dijeron, eso es un Excel. Yo le dije, mire, vamos a retirarnos aquí porque da pena. No vale la pena. Pero por eso reiteramos que la actitud y la forma de proceder de Luis Valdés lo consagra como un servidor público real. Y entonces, ¿cuál sería el próximo paso, señor Julio Santamaría? Bueno, el próximo paso, en el caso nuestro privado, nosotros estamos en el tribunal contencioso, esperando que se decida sobre el recurso contencioso administrativo respecto a esas resoluciones que son evidentemente insostenibles. Y en el aspecto sumado con el doctor Moreta, ya se le notificó al director de Impuestos Internos para que remita el expediente administrativo, la parte que tiene que ver a la DGI, porque esa persona al PETCA, esas personas que participaron en la determinación de los tributos y que aplicaron la tasa efectiva de tributación como si fuese un anexo de Cristo Rey, hablando de Cristo Rey por el tema del mapache, como si fuese un anexo de Cristo Rey a una obra de 31 millones de dólares que fue financiada por el Banco del Estado. Deben dar las explicaciones. Yo pienso que le deben deben tener una visita por lo menos con el ante el PETCA. Sí. Eso es lo que estamos esperando. Bueno, visita no son muchas explicaciones las que hay que dar, porque lo que no se quiere es que se sienta un precedente, porque si se lo permitieron a Freddy Pérez y compartes, ¿qué va a ocurrir con los demás empresarios que quieran alegar esta clase de que no tienen los papeles, de que no tenían toda la documentación? Y se le va a asignar un capítulo especial para que entonces dejen de pagar los tributos que necesitamos para que el país funcione, de los que nadie nos libra, porque muchos empleados públicos de este país y privados también, hay un descuento que se hace sí o sí, que nadie le varía eso, que es un descuento que va a la renta automáticamente y que cada uno de nosotros cuando compramos alguna propiedad tenemos que pagarlo sí o sí, porque nadie nos despinta eso y no se puede favorecer a uno y a otro entonces pedirle que sí, que paguemos, y sobre todo un monto tan elevado. ¿Hay una última ponderación que usted quiera hacer sobre este caso? Bueno, para nosotros agradecer el espacio y decirle al pueblo dominicano que se mantenga vigilante, porque se ha vendido la idea de que en los casos que están en la justicia se han caído por tecnicismo de asuntos de cumplimiento de los plazos, que es de ley. Por eso nosotros decimos, en este proceso no habrá que hacer nada de eso, porque ellos pueden seguir en su casa, ya las pruebas están ahí. Totalmente. Y no hay que pedir plazo para sustanciar el expediente, simplemente someterlo, ellos pueden seguir en su casa, pero los cuartos del Estado tienen que aparecer. No, y que como el Estado tiene una agenda de recuperar lo robado, lo defraudado, aquí tienen una buena oportunidad de alcanzar una tajada importante que pueda servir para muchas cosas. Y la última reflexión es, y un reconocimiento a la administración actual de que le puso freno en parte a esto, porque habría que ver cuántos casos más en condiciones como esa pudieron haber ocurrido en la gestión de Magín Díaz. Y de perpetuarse eso, por el hecho de ser vinculante las decisiones de la administración, se estaría dando un golpe mortal a las rentas nacionales. Es que Luis Valdés agilice las informaciones, suministre los datos a la Procuraduría, que queremos ver que se cumpla la ley y que se cumpla para todos. Compartan este contenido para que llegue a muchas más personas y agradecer a ustedes por llegar hasta este espacio a difundir tan importante información que el pueblo dominicano merece saber. Bye, bye.